Como ya todos saben, ayer Bellingham fue expulsado contra el Osasuna por insultar al árbitro. Y vamos a escuchar un audio de cómo estos personajes de ESPN, un tal Adal Franco y el Richard Méndez, defienden a capa y espada a Bellingham, diciendo que es un problema cultural, que Bellingham se tiene que adaptar a la cultura de España, que ese insulto en Inglaterra es un lenguaje coloquial que no es para tanto, que él no quiso decirle al árbitro eso y que el árbitro se equivocó, malinterpretó. Vamos a escuchar cómo de manera vergonzosa defienden a Bellingham. Escuchemos. Para no meterse en bronca, no, yo no escuché, no vi nada. A ver, es que acá hay un punto. Conociendo, y entiéndase la expresión conociendo, porque no tengo el gusto de conocerlo de manera personal, pero conociendo a Jude Bellingham, un tipo disciplinado, un tipo sumamente respetuoso, que cuando ha ido a otros estadios ni siquiera pisa el logo del rival en esa cancha, un tipo serio, profesional, quizás como el que más, me costaría trabajo creer que insultó al árbitro de manera deliberada, ¿no? O directa. O directa, sí. ¿No? Quizás sí es la expresión que él está diciendo y acude al video. Pues revisen el video, traigan a alguien que sepa leer los labios y que diga que yo no estoy mintiendo. Pero acá, Richard Diony, la clave pasa justo por lo que decían ustedes. El problema no es el you o el problema no es el of. El problema es la palabra de antes. Sí. No la digas y ya te quitas de problemas, claro. ¿no? Así es. O sea, no podemos caer ahorita con que si es off o you. O sea, no, ese no es en realidad lo que cambia todo. Es la palabra de antes, Richard. Me van a disculpar, me voy a detener aquí. Yo sé que me han sugerido que no hable en medio de los audios, pero es que quiero aclarar un punto. Aquí el señor Adal Franco te está vendiendo, en pocas palabras, de que Bellingham es un santo, de que él nunca se mete con los árbitros, que es tan respetuoso que no pisa hasta los escudos de los equipos rivales. Te lo venden como un santito. Ahora, lo que sucedió ayer de Bellingham contra este árbitro, insultándolo en la cara, no es la primera vez. No es la primera vez. Ha sido de manera reiterada. En el partido contra el Atlético, se agarró sus partes, le dijo pedazo no sé de qué al árbitro para demostrar su descontento con la decisión arbitral. Entonces, no es la primera vez. Yo sé que él, cuando llega al Madrid, llega tranquilo, bien respetuoso, como dice allí, pero después con el tiempo se da cuenta de lo que es el Real Madrid, de la protección que le dan a los jugadores. Él se dio cuenta de la protección que le daban a Vinicius, cómo él iba campo tras campo insultando a los árbitros y a los jugadores rivales y no le pasaba nada. Entonces Bellingham se envalentona y empieza a hacer lo mismo. Empieza a hacer lo mismo. Y eso es la diferencia de trato. Y cuando expulsan a Bellingham como deberían haberlo expulsado hace mucho tiempo, entonces el madridismo y ESPN, el madridismo sociológico de ESPN, estalla. Y empiezan a defenderte a Bellingham. Ahora, vamos a escuchar a Richard Méndez, cómo ahora te habla de un problema cultural. Escuchemos. Perfecto, por eso yo decía, aquí el que tiene que entender que es exótico en la liga es Bellingham. Él es el que tiene que adaptarse a la liga, es el que tiene que entender que hay ciertas cosas que en inglés o en español tiene que ahorrárselas cuando va a hablar con un árbitro. Y eso es lo que de pronto no ha entendido. Yo puedo imaginar que en realidad no dijo lo que escuchó el árbitro, porque incluso el gesto en la imagen no se ve un Bellingham agresivo, ni mucho menos. Y cuando vas a utilizar esa expresión que creyó escuchar el árbitro, la verdad suele ser un gesto mucho más bravo. Y eso no se vio en el video. Pero el que tiene que entender eso, el que tiene que comenzar por comprenderlo es Bellingham. El choque cultural lo tiene él, no lo tiene la liga. Repito, él es el exótico, él es el que llegó a la liga española. Él es el que es inglés, no los demás. Y por eso tiene que entender lo que puede y lo que no puede decir, sea en inglés o en español. Lo que está haciendo aquí el señor Richard Méndez, este madridista, es defender a Bellingham. Y está haciendo lo que sea. Te está hablando de un choque de cultura de Bellingham, que probablemente lo que es un insulto, lo que no es un insulto allá en Inglaterra, es un lenguaje coloquial. Tal vez acá en España sí lo es. Y entonces Bellingham se tiene que adaptar a la cultura. Pero él nunca quiso insultar al árbitro. Él se estaba expresando como se expresan allá en Inglaterra. No, en Inglaterra, en China, en Japón, en donde sea,
es un insulto al árbitro y se tiene que sancionar. Ahora, ¿por qué no se hizo lo mismo? Yo me pregunto, cuando Lewandowski se tocó la nariz, ¿se recuerdan? Y lo sancionaron en 3 partidos por solamente tocarse la nariz, por ese gesto. Y ellos te decían, o es que eso significa en España que huele mal, y que huele mal el arbitraje, que algo está pasando en el arbitraje. Y muchos te decían, no, pero es que en Polonia, de donde es él, significa como que soberbia o como que estás descontento con la decisión del árbitro. Y en España, ellos pusieron en el acta lo que quisieron. Ahora, ¿por qué no te hablaron allí de problema cultural? ¿Por qué no te dijeron, es que en la cultura de Lewandowski significa otra cosa, hay que reducirle la sanción? No, ahí no te hablaron de eso, porque es un jugador del Barcelona, no les conviene. Es de vergüenza, ¿no? Cómo esta gente, siendo un brazo claro del madrismo sociológico, defienden a Bellingham. Es repugnante. Vamos a seguir escuchando lo que esta gente sigue diciendo del Madrid. Partido. A ver, no influye el arbitraje. Lo que influyen son las acciones erróneas. O sea, la cartita del que Madrid. que metió el Madrid hace unos días, no. A ver, No tiene peso. Oye, Porque pero ya hay el Deportivo a la vez penales, también ya no, metió pero- su cartita, está ¿eh? bien, pero Ya, yo son voy- muchas cartitas está y bien. no de amor en el mes de Está febrero, bien, ¿eh? Pero yo voy al tema. A ver, ¿fue penal para ti o no fue penal? Para mí es penal. Entonces, ¿en dónde está el que haya un acto Ese de sí, mala pero fe hay otros que del no arbitraje? ¿En dónde está? Pero también hay unos penales en favor del Madrid que no lo sanciona. 2. Hay 2 jugadas que tuvieron que marcarse. Iban 13 minutos y habían 2 penales ya Sí, que señor. no se marcaron. En Sí, 13 señor. minutos hubo 2 penales. Mira, aquí está entrada, ¿qué me dices? Te lo estamos diciendo Richard y yo. Es penal. Pero hay 2 jugadas en favor del Madrid dentro del área de los Osasuna que tenían que haberse marcado como penal y no se sancionan como tal. O sea, la que le tiene que quitar el arbitraje está bien, se las quita, pero las que le tiene que dar no se la da. Eso por supuesto que te lleva a pensar, si no existe, Richard, una persecución a partir de esa cartita que no fue de amor. Yo quisiera creer que no existe una persecución. Me parece a mí, quisiera imaginarme que esto es más producto de la casualidad del momento que de persecuciones, porque yo quiero creer en la honestidad de los árbitros. Yo de verdad quiero, de todo corazón quiero creer en la honestidad de los árbitros. Pero ayúdense un poco, también que ellos se ayuden un poco. Una mano en el área, en la forma que se produjo aquella, la otra, donde hay contacto, así como hubo contacto en el pisotón, hay contacto contra Vinicius Junior Sí. en su pierna con la rodilla del rival cuando está entrando al área. En las dos hay contacto, sea una pisotón o sea la otra con la rodilla, pero hay contactos. Bueno, sí. Y bueno, hasta aquí le voy a llegar con el audio porque yo sinceramente no aguanto más a esta gente, ese Adal Franco y al Richard Méndez, cómo están defendiendo al Madrid. En pocas palabras, lo que se están diciendo es que desde que el Madrid mandó esa carta de 4 páginas a la Liga, el Real Madrid está sufriendo una persecución por parte de los árbitros. Pero ellos te dicen, no, yo no quiero creer mal de los árbitros o pensar mal de los árbitros. Pero en este partido hubo 2 faltas o 2 penales a favor del Madrid que no se marcaron. Es de vergüenza. Están llorando por un penalti, por una mano del jugador de los Osasuna, que sí fue mano, pero ya iba cayéndose. Esas no son manos, esas no se marcan como penaltis. Ya hemos visto jugadas similares que no se han marcado como penaltis y están llorando por eso. Están llorando por eso. Es lamentable lo del madridismo sociológico, ¿no? Cómo tiene controlado todo el mundo. Toda cadena deportiva la tienen controlada. Ahora, te tratan de tapar todos los demás escándalos en contra de los equipos rivales contra los que juega el Real Madrid con jugadas como estas. Como por ejemplo, contra el Atlético, el penalti a Lino. Y ellos te arman la polémica alrededor de las jugadas que les conviene. Te la armaron alrededor de la jugada a Lino, que no fue penalti, que no sé qué cosa, pero no te hablan de lo que pasó con Ceballos, de la expulsión clara a Ceballos en ese partido contra el Atlético. Y en ese partido contra el Osasuna, te están hablando de estas polémicas, pero no te hablan de lo que le hizo Camavinga al jugador del Osasuna, que era una expulsión clara. Ellos te venden o te relatan lo que quieren. Y este madridismo sociológico es lo que hace. Es de vergüenza, ¿no? Es de vergüenza todo lo que está alrededor de este equipo.
Pero esperemos que mañana el Barcelona salga con todo, le ganemos al Rayo Vallecano. Tengo confianza en que le vamos a ganar, porque es una oportunidad de oro y esperemos que la aprovechemos. Y bueno, hasta aquí llego, nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Por favor dejen sus opiniones ahí en la caja de comentarios. Hasta luego.